Hola, les habla Abel desde Dalian, sur de Manchuria, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 20, Lucio Quincio Cincinnato. Marcia, cuando padre te dijo lo que le pasó a tu mamá, ¿te dijo lo que un tal Apio Claudio hizo? ¿A mamá? No a mamá. No le hizo nada a mamá personalmente, sino en general, en Roma. Marcia y tía Julia se quedaron hablando hasta tarde esa noche, algo muy inusual en Roma antigua, donde la gente, especialmente los plebeyos, se iban a dormir antes de la puesta del sol y se levantaban antes de la salida del sol. Tía Julia le contó la historia de los malvados decemviros, esos 10 hombres elegidos por el Senado, y cómo entre ellos se pusieron de acuerdo a no devolver el poder al Senado de Roma después del plazo vencido de 1 año. En realidad, Roma necesitó de 2 años para que esas tablas fueran escritas y pulidas, porque cada pedacito de esas leyes eran suficiente razón para que los patricios, especialmente los patricios viejos, se juntaran en los foros y discutieran ese pedacito de ley, y así artículo por artículo. Para cuando sí terminamos de escribir las 12 tablas, y antes de que los plebeyos se dieron cuenta del truco metido dentro de la tabla 11 que mencionamos en el episodio pasado, Apio Claudio, el principal de estos 10 decemviros, ya se había embriagado tanto del poder que ostentaba que ni pensaba devolvérselo al Senado. Además, ese mismo Apio Claudio, un buen día, mientras estaba caminando por las calles entre el Palatino y el Capitolino, vio a una muchacha trayendo agua de una fontana pública. Sin dudarlo por un minuto, Apio la siguió de cierta distancia y así se hizo de la dirección de la muchacha. Se juró que la tendría, pero pronto se enteró que la muchacha, si bien de origen plebeyo, no era una esclava, sino que provenía de una familia bien destacada de Roma. También se enteró que tanto el hermano mayor de la muchacha como el padre habían sido distinguidos con medallas de honores durante las recientes batallas defendiendo a Roma. Al parecer, esto no le hizo cambiar de idea y Apio decretó que la muchacha era una esclava escapada. Marcia, tienes que saber que antes de que las tablas aparecieran en Roma, si una muchacha era acusada de ser una esclava, primero la arrastraban al palacio para interrogarla y luego la mantenían en prisión por 1 mes. Marcia sintió que la respiración se le quebraba. Finalmente se atrevió a preguntar, ¿y durante ese mes? Marcia, ni pienses en eso. Absit. Marcia se contenía el rostro con ambas manos en horror. Sí, querida, absit, y que Dios Esculapio, el dios de la medicina, los castigue. Y este es el mejor momento de dar un salto a la palabra de la semana. La semana pasada tuvimos la palabra absit. Absit es una interjección, algo que la gente dice sin siquiera pensarlo. Hoy en día tenemos cientos, si es que no miles, de interjecciones dependiendo de la situación. Algunas de las más conocidas en castellano serían Dios mío o Allah con 3 puntos suspensivos, donde la persona agrega cualquier otra palabra en lugar de los puntos suspensivos. Por supuesto que yo podría agregar aquí un montón de ejemplos y hasta hacer un recuento cuáles palabras son más usadas por los hispanoparlantes de Miami o en Argentina o en España o en México, pero eso violaría las reglas del lenguaje apto para todas las edades de este podcast, así que lo voy a dejar con los 3 puntos suspensivos y ya. En inglés, la interjección mundialmente más conocida, que sería un buen equivalente de lo que nuestra Marcia siente, sería obviamente Oh my God, la cual se ha difundido tanto por el mundo gracias al Internet y a la globalización del planeta que no necesita traducción alguna. Hasta los chinos entienden Oh my God. Y las letras OMG son igualmente famosas en el mundo entero, tal vez ubicadas en el segundo lugar después del superfamoso LOL. Pero bueno, volviendo al absit y el verdadero significado de esa palabra o frase en latín, lo que absit realmente significa era algo como que Dios no permita algo así de suceder o que Dios prohíba esto. Y ahora vamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es no, nada de latín. ¿Cómo dijo? Así es, aquí les tengo que dar una pequeña novedad con el tema de la palabra de la semana en latín. La semana que viene no vamos a tener la palabra de la semana. De hecho, por las siguientes 20 semanas no vamos a tener este segmento en nuestro podcast y en lugar de esto voy a insertar un podcast de la semana donde voy a dedicarme a recomendar a otros podcasts en castellano y que también tienen que ver con la historia antigua o con la historia de Roma. Yo ya tengo bien decidido a quién voy a mencionar durante el episodio que viene y el episodio 22, como es un episodio de biografía, no tenemos ningún tipo de segmento de ese tipo.
Pero después de eso, o sea, después del episodio 22 y hasta el episodio 40, estoy abierto a recomendaciones de vosotros, mis queridos oyentes. Si sabéis de algún podcast que trata de historia antigua y que lo hace en un buen sentido de la palabra, es decir, sin incluir vulgaridades, racismo o palabras obscenas, por favor déjenme un comentario con vuestra recomendación y yo lo voy a analizar y me voy a poner en contacto con el dueño de este podcast. Luego lo voy a incluir en mi mención del podcast de la semana. Y quiero repetir, las 3 condiciones son: 1. Que el podcast trate de historia antigua. 2. Que sea apto para cualquier persona, sin racismo, sin palabras malas u otras locuras de esta índole. 3. Que no sea uno de esos podcasts gigantes, lo que en inglés llamamos un 800-pound gorilla. Eso simplemente porque prefiero dar a conocer otros podcasts como el mío, pequeños, humildes, bien diseñados y con chances de crecer. Y por supuesto que el podcast sea en castellano. En cuanto a este podcast de la semana, como siempre podrán ver la recomendación listada en mi sitio web que se encuentra en www.elcuentoderoma.com, o pueden esperar hasta el episodio que viene y escuchar a quien decidí mencionar. De más está decir que la persona mencionada lo sabrá de antemano, puesto que me pondré en contacto con esa persona. He disfrutado enormemente con este podcast hasta aquí, y las comunidades de iVoox, iTunes y estaciones de radio como por ejemplo La Calavera Podcast de México y muchas otras me han tratado maravillosamente en los 4 meses que llevo haciendo esto. Y creo que es hora de devolverle a la comunidad y a mencionar a otros podcasts talentosos, de hecho más talentosos que yo, aquí en el Cuento de Roma. Así que ya saben, desde el episodio 21 y hasta el episodio 40, en vez de la palabra de la semana, tendremos el podcast de la semana. Repito esta dirección, www.elcuentoderoma.com, y sigo aclarando que esta dirección de web los llevará a mi sitio primario llamado abelak.com. Bien, volvamos a nuestro cuento, El Cuento de Roma. Las palabras de tía Julia resonaron hondo en los oídos y la mente de Marcia, y la anciana supo cómo relatarle a la joven los hechos que esculpieron las últimas 2 décadas de Roma. Décadas de guerras y arrebatos militares, décadas de traición y desengaños, tanto dentro de Roma misma como desde afuera de Roma. Marcia se quedó estupefacta con la historia del final de los decemviros y esta fue su parte más favorita. Cuando Apio Claudio, que en realidad tenía 3 nombres, Apio Claudio Craso, fue elegido cónsul en el año 451 a.C., pronto también fue elegido como el principal de estos decemviros, cuya función era escribir las leyes de Roma. Pero, como ya sabemos, el poder lo volvió ciego a las realidades de Roma, y al cabo de 2 años en el poder, cuando era la hora de devolverle el poder al Senado para que éstos eligiesen a 2 cónsules nuevos, Apio Claudio Craso les prohibió a que votaran. Cuando noticias de esto llegaron a los oídos de la gente, estos se reunieron en el foro romano y en los alrededores del Senado, efectivamente bloqueando calles y avenidas de acceso. Y dicho sea de paso, como las tablas no se terminaron de escribir en un año, ese mismo año Claudio se reeligió a sí mismo para el segundo año, a pesar de que esto estaba estrictamente prohibido. También postuló a un par de plebeyos entre esas 10 personas como para que el tribuno militar no fuese a buscarle la cabeza de inmediato y matarlo. La otra cosa donde los decemviros obviamente estaban quebrando la ley era que a partir del segundo año de gobierno empezaron a caminar por las calles de Roma rodeados de los lictores. Y no eran solamente 2 lictores, uno de cada lado, sino que cada uno de estos 10 tipos se rodeaba de 12 lictores. Me imagino que en aquellos días Roma era un hormiguero de lictores caminando por todos lados. Y me imagino que cualquiera que los veía caminando por las calles inmediatamente se cruzaba a la otra vereda, porque las calles de Roma antigua sí tenían veredas. Además de esto, los decemviros ordenaron la reinserción del famoso hacha en el medio de las varas de las faces que estos lictores llevaban, obviamente dándole a decir a la gente que podían no solo castigarlos públicamente, sino también ejecutarlos en el acto. La gente clamaba que ahora Roma estaba gobernada no por un solo Tarquinio el Soberbio, sino por 10. Comentario personal y con mucha razón. Cuando la población de Roma comenzó a protestar, los decemviros simplemente se reagruparon en la colina del Capitolino, donde se sentían firmemente seguros, y se rodearon de soldados para su protección. Pero, por supuesto, la bomba estalló el día del juicio de Virginia.
Virginia era el nombre de aquella muchacha que se le clavó en la mente al viejo, gordo y viscoso Apio Claudio Craso el día que la vio por las calles de Roma. Como mencioné, Virginia era la hija de un comandante militar llamado Lucio Virginio, quien era uno de los centuriones que defendía la ciudad. Virginia también estaba comprometida a otro joven militarmente destacado, un joven llamado Lucio Icilio, que era el tribuno de los plebeyos ese mismísimo año. Apuesto y de un carácter justo, el joven no podía creer a sus oídos cuando se enteró que los lictores llevaron a Virginia hasta la corte y que, a pesar de que los testigos atestiguaron en favor de la libertad de Virginia, Apio Claudio la condenó como una esclava huida y la ordenó de vuelta a su cliente. Ese cliente resultó ser nadie otro que él mismo. Y ahí fue que el pueblo realmente explotó. En la lucha que siguió, Virginia fue, según algunas fuentes bibliográficas, matada por su propio padre, y según otras fuentes se mató a sí misma con una daga que había escondido dentro de su cuerpo el día del juicio. También durante esa lucha, tanto el padre como el prometido de Virginia fueron asesinados. Para cuando la paz fue restablecida en la ciudad, demasiados cadáveres se podrían por las calles de Roma. En cuanto a Apio Claudio Craso, se dice que fue arrestado y que se mató la noche antes de su propio juicio, colgándose de su propia toga en la celda de la prisión. Dionisio de Halicarnaso, por el otro lado, cuenta que el Senado lo condenó a vivir en esa celda hasta el día de su muerte y que esto le causó tanto pánico a Apio que se tomó la vida en unos días. Después de la reinstitución del Senado al poder, los dos senadores que habían empezado con la rebelión en contra de Apio fueron elegidos como cónsules por el año. Sus nombres eran Lucio Valerio Potito y Marco Horacio Barbato. De este último se dice que provenía de aquellos Horacios que lucharon y vencieron a los hermanos Curiacios durante el reino del rey Tulo Hostilio. De eso les conté durante nuestro episodio 6. Más tarde, este mismo Horacio también obtuvo una gran victoria sobre los sabinos que les inspiró tal temor de Roma que no tomaron las armas de nuevo durante los siguientes 150 años. El Senado se negó a conceder a Horacio un triunfo, pero el triunfo se celebró de todas maneras sin su consentimiento. Y aquí fue donde tía Julia hizo una gran pausa. Su rostro se oscureció, una nube negra atravesando su mente. «¿Qué pasa, tía?», preguntó Marcia. «Nada, sobrina, nada». En ese momento, el viejo Marco apareció por la puerta con una estaca corta en la mano. La prendió con la llama de la pequeña lámpara de aceite. Marcia se puso de pies de un solo salto. «¿Estás contándole de Cincinnato?», preguntó el viejo. «No, Marco, ni una sola palabra de él le he dicho. Te lo digo por Júpiter». «Bien, es hora de dormir. Ya los gallos van a anunciar la franja». La franja a la que el viejo Marco se refería era la franja de color rosado en el este antes del amanecer. Y así llegamos a la parte de este episodio donde les quiero contar de un hombre llamado Lucio Quincio Cincinnato. Cincinnato nació en el año 519 a.C., 10 años antes del fin de la monarquía de Roma, en una familia de origen patricio. Ya sabemos de partes de la vida de él y cómo les ganó a los ecuos en la batalla del Monte Álgido, pero aquí quiero contarles otros detalles de su vida, y para eso ordené estos detalles en 10 puntos, a saber: 1. Cincinnato no era un verdadero amigo del pueblo como fue interpretado muchos siglos después. De hecho, Cincinnato no pudo haber sido más opuesto a la publicación de las 12 tablas, y junto con su hijo Casio Quincio hicieron todo lo posible para bloquear la publicación de esas leyes. 2. Cincinnato sí fue un buen símbolo romano de hombría y otras virtudes cívicas, tales como rectitud, honradez, integridad, frugalidad rústica y falta de ambición personal. También poseía una gran capacidad estratégica militar y legislativa. 3. Cuando su hijo Casio empezó a tomar las leyes en sus propias manos, organizando pandillas de jóvenes patricios para ir por las calles y darles palizas a plebeyos al azar, Cincinnato ni le aplaudía ni le prohibía tales acciones. Así es, Casio muy a menudo andaba aterrorizando a familias plebeyas por la ciudad de Roma, hasta que se le fue la mano un día y tuvo que huir de Roma antes de presentarse frente a un juez para responder por sus acciones caprichosas. 4. No hemos escuchado absolutamente nada más de ese hijo de Cincinnato después de su exilio.
Si bien se corroboró que Cincinnato no tuvo ninguna relación directa con los crímenes de su hijo, sabemos por ciertas fuentes que las relaciones entre padre e hijo eran casi nulas después de que el hijo abandonó Roma. Cincinnato tuvo que pagar por los daños causados por su hijo y el monto decidido por el juzgado fue en el valor de unos 3.000 burros, que era una suma bien alta para el poder adquisitivo de Cincinnato. Después de vender su casa en Roma, sin embargo, Cincinnato nunca trató de traer a su hijo de regreso para darle justicia, y en lugar de ello, el patricio se retiró a una granja en las afueras de Roma y al otro lado del río Tíber, donde se dedicó a plantar lechugas. 5. En el año 439 a.C., 11 años después de la publicación de las 12 tablas, una hambruna muy grave atacó a Roma. Un plebeyo adinerado llamado Espurio Maelio decidió comprar una flota entera de granos de Sicilia por su propia cuenta y repartir los granos entre los ciudadanos de Roma a precios más bajos de los precios del Senado y a veces hasta libre de cargo. 6. Cuando la gente empezó a acusar a ese Espurio Maelio que él se quería convertir en un rey de Roma, Cincinnato fue llamado por el Senado para tomar control de la situación. Además de esto, Espurio Maelio comenzó a almacenar armas en su domicilio y claramente existían planes para el derrocamiento del sistema republicano. 7. Cuando los senadores llegaron a la granja de Cincinnato, éste los vio llegar a caballo desde lejos. Sabiendo que lo venían a proclamar dictador y que Roma otra vez andaba envuelta en problemas, Cincinnato le gritó a su mujer que estaba dentro de la casa: «Rápido, tráeme la toga, que no quiero recibir a estos senadores en mi ropa de campesino, plantando lechugas». 8. Siendo declarado dictador, Cincinnato se fue a Roma e inmediatamente ordenó una investigación de la situación de Maelio. Para esto envió a su lugarteniente, un hombre de origen mezclado latino y etrusco, llamado Cayo Servilio Ajala, a que Maelio se presente en frente al dictador. Cuando Maelio se negó a obedecer la orden de Cayo Servilio Ajala, este lo mató en el acto con un solo golpe de daga, la cual llevaba escondida bajo su axila. Cuando el Senado protestó por tal acto, Cincinnato les dijo que Maelio no fue asesinado por querer hacerse rey, sino por no obedecer a aparecer frente a un magistrado. Y como Cincinnato era el dictador, él también era la máxima autoridad jurídica en ese momento, punto y aparte. La casa de Espurio Maelio fue ordenada a ser quemada hasta sus cimientos. Cayo Servilio, luego de esto, recibió el nombre de Ajala, agregado a su nombre, probablemente por el hecho de que llevaba el arma escondida bajo su axila. Ajala, axila. 9. Otra vez, Cincinnato renunció a su poder al cabo de la resolución del problema, esta vez al cabo de 21 días. Su lugarteniente, ese Cayo Servilio Ajala, tuvo que irse al exilio voluntario porque los jueces de Roma consideraban que matar a Maelio sin poder traerlo enfrente a la justicia fue un abuso de sus poderes en aquel momento. 10. En el año 430 a.C. y a la increíble edad de 89, Cincinnato falleció en las afueras de Roma. Fue nombrado senador en el año 460 a.C., precedido por Publio Valerio Publicola y seguido por Quinto Fabio Vibulano. Fue nombrado dictador de Roma 2 veces, en los años 458 y 439 a.C. Entre ambas dictaduras combinadas, no gobernó Roma ni por un mes y medio. Su ejemplo inspiró el nombre de la ciudad estadounidense de Cincinnati en el estado de Ohio. Ese nombre fue puesto en honor a la Sociedad de los Cincinnatos, la cual honraba a George Washington, quien era considerado por esta sociedad como un Cincinnato de los días de la Revolución Americana. Sus símbolos fueron el arado y la toga, en lugar de la espada y las faces. Y esto a pesar de que tenía destreza en tanto la espada como en la justa administración de las faces. El episodio que viene tenemos una historia que comienza con la caída de la ciudad de Capua, en el sur de Italia, al poder de un nuevo enemigo de Roma, los samnitas. También quiero contarles que en el año 429 a.C., en Grecia, se terminó de construir la Acrópolis de Atenas, a pesar de que el conglomerado de todos los edificios que constituyen la Acrópolis ya estaba construida desde un siglo antes. Y finalmente, en nuestra pequeña saga de la familia de Marco tenemos noticias también. El viejo Marco encontró a un pretendiente para Marcia, ya que la consideraba de edad suficiente para casarse. El único problemita era que ese pretendiente no vivía en Roma, así que vamos a ver a nuestra muchacha irse de la ciudad y tomar un barco hacia África. Así es,
Uno de los mayores clientes comerciales del viejo Marco propuso una unión comercial y familiar tan buena que el viejo Marco no pudo resistirse. Y mientras su hermano Lucio, aquel muchachito que aprendió las palabras de las 12 tablas de memoria, se convertía en un hombre de Roma, Marcia se iba a Cartago. Pronto, Lucio tendrá que vérselas con la tormenta del norte. Mientras tanto, Marcia se irá a las tierras del futuro enemigo de Roma. ¿Se volverán a ver, Marcia y Lucio? Dicho sea de paso, la noticia de la partida de Marcia llevó a nuestra querida tía Julia a la tumba en menos de un mes. En un acto final de bondad, Marco la enterró en un lugar secreto dentro del bosque de Pan, el lugar donde ella había aprendido a hablar. Pero no nos pongamos demasiado tristes por tía Julia, porque ella se fue de este mundo en el momento justo para no tener que vivir las 2 décadas que vienen. Nuestro próximo episodio se llamará Episodio 21, Décadas de Peste y Muerte. Antes de cerrar este episodio, quiero darles las gracias a Dr. Ito Medina de la Ciudad de México por un hermoso mensaje de estímulo y apoyo que he recibido de él. Y quiero que sepa, señor Ito, que no pienso en desistir de este proyecto hasta que lleguemos al episodio 401, allá por el noviembre del año 2024. Dios mediante. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.